de los Juegos Olímpicos de París 1900. Desde que el Comité Olímpico Internacional se sesionó por primera ocasión buscando realizar unos Juegos Olímpicos, París 1900 sonó. Pierre de Coubertin pretendía que los primeros Juegos fueran ahí, pero hubo un acuerdo de que serían en Atenas 2 años después de esta reunión en 1894. Pero París quedó ya desde ese año como la sede del evento. La gran diferencia es que la idea de Coubertin era realizar unos juegos per se. Hay otras versiones que dicen que él mismo proponía los juegos dentro del marco de la Feria Mundial que se iba a desarrollar en París en ese año. Pero lo que está bien establecido es que hubo desacuerdos, la forma como se iba a trabajar, en los tiempos. Él quería que los Juegos Olímpicos fueran un evento y la Feria Mundial quería grandes eventos deportivos y que se metieran los Juegos Olímpicos. Al final, como había una asociación francesa, tuvo que doblar las manos Pierre de Coubertin y aceptar un año antes de los Juegos que se desarrollaría una cantidad de eventos deportivos y dentro de ellos el programa olímpico. De hecho, hay muchas diferencias entre la cantidad de atletas y la verdad que es muy interesante lo que cada quien esgrime en cuanto a quiénes participaron, cuántos eventos fueron olímpicos. Se incrementó de los 241 de Atenas a cerca de 1000 atletas. Aparecieron por primera vez 22 mujeres. La primera ganadora de oro fue en el tenis. Y bueno, los Juegos lo ganó Francia como anfitrión con 27 de oro, 37 de plata, 37 de bronce. Estados Unidos consiguió 19 de oro, 14 de plata y 15 de bronce. Reino Unido 15, 8 y 29. Participaron 24 países, a diferencia de los 14 de la primera edición. Y la participación de mujeres, a la cual Pierre de Coubertin siempre estuvo en contra. Inclusive ya en 1928 escribió que estaba en contra, aunque iba creciendo el número de mujeres. Él no quería que los Juegos Olímpicos hubiera participación femenil. Así que estuvo en contra desde el inicio. Solamente 22 mujeres participaron. Hubo muchos eventos, hubo eventos en ese momento, cuestiones motoras, pero no están incluidas dentro ya de la historia olímpica. El evento duró 5 meses, a diferencia de los 16 días actuales, de los 14 que duró en Atenas, o 10 días que duró en Atenas. Aquí duró 6 meses prácticamente, desde mayo hasta octubre. Lo mismo pasaría 4 años después en San Luis, pero bueno, la realidad es que fue todo un asunto complicado, un manejo de situaciones que evidentemente pues no estaban planificadas, eran los segundos juegos y se tomaron buenas y malas decisiones. México tuvo una participación que hasta el siglo actual, hasta este milenio, se supo que la primera medalla de México se dio en el polo en 1900. Eso fue un trabajo de una gente que yo respeto mucho, un verdadero periodista deportivo, que es Gerardo Mendoza, que se puso a indagar sobre estos Juegos de 1900 y descubrió que hubo mexicanos compitiendo en polo y que consiguieron medalla de bronce. No hubo una competencia de naciones en ese polo, eran universidades, pero había mexicanos ahí, entonces logró hacer que oficialmente con este trabajo periodístico se le adjudicara a estos hombres la primera medalla en la historia para México en unos Juegos Olímpicos y fue en el polo en el año de 1900. Hubo pruebas de polo, de equitación, hubo pruebas de tiro, obviamente el atletismo, la natación. Solamente la única prueba profesional era el esgrima. El esgrima se permitía deportistas considerados profesionales en aquel momento. La halterofilia había molestia porque había muchos competidores profesionales y no se le admitió en esos momentos. La gran figura fue Alvin Kreislein, que ganó 4 preseas de oro. Es el único deportista en la historia de Juegos Olímpicos en atletismo que ha ganado 4 pruebas de oro individuales. Ha habido quien ha ganado 4 oros, pero ha ganado en 3 pruebas individuales y en una por equipos. En este caso él ganó en 4. Y en una de ellas es muy peculiar, porque en aquella ocasión, la cuestión religiosa todavía más acendrada en aquellos tiempos, algunos estadounidenses que eran favoritos de la prueba de salto largo, decidieron no competir porque la prueba había sido programada en domingo y para ellos era un día que no tenían que tener ninguna actividad y menos deportiva. Entonces, en esas condiciones, se logra precisamente que este hombre, Kreisling, ganara esa prueba, además de otras como los 60 metros, se corrían 60 metros como distancia y fue ganador del oro, también de otro tipo de saltos, pero 4 pruebas individuales consiguió el oro. Con 3 oros estuvo otro competidor, en tiro, Conrad Steinling, ganó 3. Ray Avery ganó 3 también en el atletismo, igual que Irving Baxter, que ganó 2 oros y 3 platas, ganando 5 medallas en total. Fueron los grandes competidores de esta prueba. Así que
Si hacemos el comparativo con lo que sucede hoy en día, obviamente de los 900 atletas que oficialmente participaron, hay versiones que hubo 2000 deportistas, pero de deporte olímpico como tal, de los que reconoce el Comité Olímpico Internacional y sus historiadores, solamente 927. Se multiplicó por 4 la participación de Atenas 1896, pero es 10 veces menos que la participación actual. 22 mujeres. Hoy se trata de que la participación sea equitativa. 5,000 hombres y 5,000 mujeres. Así que estamos hablando de un asunto exponencial en la participación de las mujeres en la historia de los Juegos Olímpicos. Y obviamente hubo pruebas increíbles de aerostática, hubo de automovilismo, pero esas no son consideradas. Inclusive hubo pruebas para bomberos en ese momento en la Feria Mundial. Y hubo mucha confusión en ese momento si eran pruebas olímpicas o no. Después el comité dejó muy claro cuáles eran las pruebas que ellos consideraron olímpicas en su momento. Competiciones de deporte por equipos ya aparecieron, estuvo el waterpolo, estuvo el fútbol, primera vez que aparece el fútbol fue en 1900 en París, también estuvo el rugby, le llamaban fútbol rugby y fútbol soccer, curiosamente, porque es la vertiente obviamente del fútbol y en aquella época así se distinguió. Hubo pruebas de tiro con arco y hubo campeones de todo tipo en estas pruebas que duraron casi seis meses en su desarrollo. 24 países participaron, incluido México, que tuvo 4 participantes, Alemania tuvo 75, Francia, que fue el anfitrión, contó con 743, por eso también fue líder. Estados Unidos solamente llevó 73 atletas y con todo eso fue el segundo de medallero. Cuba participó con un atleta, Canadá tuvo 2, Luxemburgo con 1. Eran los tiempos que iniciaban los Juegos Olímpicos y obviamente había muchas diferencias, muchas situaciones que se presentaron, pero empezamos a disfrutar. La primera mujer que ganó medalla de oro fue Charlotte Cooper en la prueba del tenis, que en ese momento era olímpica, luego desapareció por un rato y ya volvió a finales de los 80s con Seúl, si mal no recuerdo, todavía creo que en 84 fue el regreso del tenis y ya en 88 aparecían deportistas profesionales en el tenis, por eso el récord de Steffi Graf. Pero la primera mujer ganadora de una medalla olímpica de oro fue Charlotte Cooper en el tenis femenil. Hubo mujeres que compitieron con sus maridos, en fin, estas historias del mundo del deporte que en su momento iniciaron con los Juegos Olímpicos de París 1900 en algo que no fueron Juegos Olímpicos. No hubo ceremonia inaugural y no hubo ceremonia de clausura, precisamente porque estaban dentro del marco de la Feria Mundial de París 1900. Pero así con estos traspiés, así con estas dificultades, así con estas situaciones políticas y polémicas, Pierre de Coubertin y la gente del Comité Olímpico Internacional fue avanzando. Había lo que se consideraba la sección 1, que eran juegos atléticos, carreras a pie, competiciones atléticas, el fútbol rugby, el fútbol asociación, el hockey. Apareció por única vez el cricket, el croquet, fueron de los deportes que aparecieron por única ocasión en el programa olímpico, y la pelota vasca. Para México hubiera sido muy bueno tener pelota vasca por mucho tiempo, pero no, solamente ha estado en una edición, que es precisamente en los Juegos de París. Había gimnasia, hubo esgrima en competición de florete, competición de espada y competición de sable, y había esgrima para profesionales. El tiro deportivo, el tiro con arco, los deportes ecuestres, y apareció el polo, donde México consiguió esa medalla que ya les platico, es parte de su historia y la primera para México en los Juegos Olímpicos. Ciclismo, obviamente. El automovilismo no se consideró deporte olímpico, pero estuvo dentro del programa de este evento. En fin, esto es parte de la historia de los Juegos Olímpicos que iremos platicando vez con vez, semana con semana, para ir calentando el tema de aquí a París. Y luego estaremos obviamente detonando con algunas historias de grandes atletas, algunos momentos que han marcado la historia del deporte, y entendiendo, poniendo en contexto cada una de las cosas. A mí, de las cosas que me llamó la atención de esto que estábamos investigando, es que Coubertin era enemigo del deporte femenil, ¿no? Era el padre de los juegos, ahora el abuelo, pienso yo, y ya el padre debe ser considerado Juan Antonio Samaranch, que le dio un giro diferente a los Juegos Olímpicos, muy diferente al origen de que esta alcurnia quería tener para los Juegos. Y una de las cosas es que a Coubertin no le gustaba que las mujeres estuvieran en el programa olímpico. Así es la cosa. Y bueno, seguiremos platicando esto semana con semana. Informémonos con gente preparada. Gracias, y para eso estamos. Él no. ¿Cuándo vas a hablar de la Tour de Francia juvenil? Ah, un mexicano ganó la Tour de Francia juvenil. Muy bien. Tenistas han ganado Wimbledon juvenil. Es parte de la historia, qué bueno. Pero pues ojalá digamos que este mexicano
ganó algún día la Tour de Francia, la mayor. México ha ganado mundiales juveniles también. Ojalá algún día ganara la mayor, pero bueno. ¿Qué pasa? Tenemos a Alan La Rémora aquí. Ya llegó Alan de Rémora. Buenas, ¿cómo estás? El jueves sorteo de Champions, ¿sí? Ya veremos. Mañana se definen lugares. Ojalá los 3 futbolistas mexicanos que pueden participar. Uno de ellos es el Chucky Lozano, que se fue a hacer pruebas al PSV. Obviamente, pues no va a jugar. Están viendo si se arregla o no, pero ya le dieron permiso para eso. Pudiera estar ahí, si el PSV avanza, que tiene posibilidades. La tiene complicada el equipo de Almeida, y ahí hay otros 2 mexicanos, ojalá lo lograra, Orbelín Pineda y Pizarro. Tiene una desventaja, no es enorme, pero ya sabemos que hay factores que pueden cambiar las cosas. En fin, Alan La Rémora, ya llegó un cuento, una mentira. En fin, así están las cosas. Va a ganar la Champions el Madrid. Está bien. Siempre es un equipo que puede ganar la Champions, pero va a estar interesante, va a estar competida como cada año y habrá que esperar todavía mucho tiempo. ¿Cuándo vas a hablar de los Juegos Olímpicos de Asia? De los primeros Juegos Olímpicos en Asia fueron en Japón 1960, luego fueron los de Seúl y luego otra vez fue de Tokio. No sé si haya otros Juegos Olímpicos en Asia, si mal no recuerdo ahorita, así a grosso modo. Cuando toque, voy progresivamente, voy cronológicamente, Jumi, así que empecé con Atenas 1896, estoy en Francia 1900, estaremos hablando a lo mejor de los Juegos de Japón de 1960, como en unas 10 semanas. Tiene un equipazo, todos tienen un equipazo, este año no va a estar, efectivamente es un factor, perdón, ayer no pude subir, estaba fallando mi internet. Pues así pasa, Jumi, así pasa, pero bueno, qué bueno que estás aquí, siempre nos da gusto. Los jugadores importantes del Madrid están lesionados, ya se recuperarán, unos más, otros menos, y el Madrid siempre tiene que encontrar respuestas. ¿Le alcanzará? ¿Eh? Pues pregúntale tú de los juegos, si no andes preguntando que cuándo había. No cabe duda que Cristiano con 37 seguía demostrando. Alan está jugando en una liga de tercer nivel. Él es superior a esa liga de tercer nivel, pero recuerda que se fue siendo suplente en una liga de primer nivel. No, los que son carreras de caballos y tiro con arco a caballo, entre otros. Eh, pues hubo varios eventos, Jumi, muchos eventos, entonces no todos fueron considerados olímpicos. Y no dudo que hubiera este tipo de eventos. Hubo hipismo y hubo obviamente polo. Carreras de caballos no lo dudo que hubiera existido. Lo de tiro con arco a caballo no lo vi yo, pero tampoco me extrañaría que hubiera porque se dieron muchas disciplinas.